Hace algunos años, en una congregación como esta, estaban en la semana de la visita del superintendente de circuito. Entonces, ustedes saben que es una semana de mucha actividad, de entusiasmo de la congregación, ansiosos por escuchar los temas. Y dentro de esta visita, el superintendente, pues por supuesto, trata de hablar con todos, ¿no? De compartir lo que más puede con los hermanos, pero él se fijó en una familia en particular. Y resulta que él notó que había una familia que se estaba esmerando mucho por el cuidado de sus hijos, en particular de su hijita, porque estaba en esa edad difícil, estaba entrando a la adolescencia, tal vez no quería que le dijeran mucho lo que tenía que hacer con sus amistades. Ella pues tal vez estaba un poquito obstinada en que tenía que tener o podía elegir sus amistades, claro está. Sin embargo, el hermano se fija en esa situación y en alguna oportunidad le pregunta, en una charla ya un poco más privada con ella, y le dice, bueno, ¿a ti te gusta coser? Pues suena extraño que un superintendente le ponga uno el tema de costura, ¿no? Pero pues ella quizás sin reparar mucho en la pregunta le contesta, sí, sí, sí me gusta. Bueno, él empieza a decirle, quiero que te imagines que tú vas a hacer un hermoso vestido. Aquí quizá las hermanas que saben de costura o conocen de eso saben lo que eso implica, ¿no? Hacer un vestido, eso es trabajo. Medidas, las pinzas, pliegues, bueno, todo lo que eso lleva, las costuras tan especiales y si es un vestido formal, pues imagínese. Bueno, tú vas a hacer un vestido, te esmeras y haces y hasta trasnochan y todo, bueno. Y llega el gran día que lo vas a obsequiar porque es un regalo que quieres hacer y tú ansiosa y llega el día y lo obsequias a esa persona que tal vez quieres mucho. Pero piensa por un momento en que la persona que lo recibe no lo valora tanto como tú esperabas. Que ahí si te enteras de que de pronto está usando el vestido para hacer aseo, limpiar polvo. Ay, qué tristeza. Porque cuánto esfuerzo. Y uno esperaría que esa gratitud se viera en el uso que se le da. Qué triste te sentirías, ¿no? Ya, pero no sabía ella qué iba la conversación, ¿por qué tanto sobre esto? Pues mira, tú eres ese vestido y tus padres han sido los que te han hecho con gran esfuerzo y dedicación para que llegue alguien que no te va a valorar y no le dé el uso que ellos esperan. Claro, razonó con algunos principios bíblicos, por supuesto, pero ¿cuál era el mensaje? Que sus padres estaban haciendo un esfuerzo para lograr que ella entendiera que las amistades podrían tener un efecto impactante en su futuro. Y hoy aquí vamos a hablar precisamente del efecto que tienen las amistades en nuestra vida. Porque aunque esto fue un caso con una joven y por lo general es donde más aplica el cuidado con las amistades, en todas, hermanos, en todas las edades podemos encontrar buenos y malos amigos. No porque pasemos la adolescencia, quizás somos inmunes a ello, porque Jehová ha dejado principios muy abarcadores en la Biblia, enfatizando el cuidado de las amistades y no lo sesgó a unas edades, lo mencionó para todos nosotros. Piense, por ejemplo, en uno de esos principios, leámoslo juntos en el libro de Proverbios, este libro que por excelencia tanto nos enseña en cuanto a sabiduría. El capítulo 13, Proverbios capítulo 13, el versículo 20. Dice allí, el que anda con los sabios, ¿cómo será? Sabio. Pero el que se junta con los insensatos, acabará mal. Qué bonito es saber que este versículo pone un contraste entre dos actitudes. La persona sabia, la persona insensata. Y en las dos hay consecuencias. Si yo soy sabio, bueno, menciona allí, ¿qué me haré? Sabio. Y es que
Ya vamos a hablar de lo que implica hacerse sabio, porque pudiera ser, uno dice, bueno, pues eso ahí como que no ganamos mucho, pero vamos a entenderlo, porque hacerse sabio no es una cuestión de poca importancia. Ahora, por el otro lado dice, el que se junta con los insensatos acabará mal. La persona insensata no es una persona de pronto que carezca de inteligencia o que tenga una limitante intelectual o que de pronto carezca de capacidades, no. La persona insensata tiene que ver con la que conoce, la que sabe las consecuencias de algo y aún así sigue adelante. Quizá algo terco, ¿no? Es ahí donde uno entiende que acabará mal, dice el versículo. Ahora devolvámonos cuando aquí la Biblia dice el que anda con sabios. ¿Qué es andar con sabios? La Biblia nos ha enseñado que la sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento. ¿Quiere decir que una persona muy inteligente es sabia? No necesariamente. Hay personas que tienen gran conocimiento o personas adultas mayores que pueden incluso morir ya de edad avanzada y no ser sabios. O por el contrario, vemos niños a corta edad demostrando gran sabiduría. Y la Biblia ahí tiene ejemplos de ello. ¿Por qué? Porque la diferencia es que usaron el conocimiento aplicándolo en su vida. Gran diferencia. Entonces aquí se nos pone en contraste estos dos tipos de actitud. Y la Biblia está llena de maravillosos ejemplos de buenas amistades, también de malas, pero hoy vamos a hablar mucho de las buenas, porque el que nosotros nos rodeemos de buenas amistades en gran medida dependerá eso de nuestro futuro, de nuestra vida eterna, de nuestra propia vida, quizás hasta la de nuestra familia, de con quién nosotros nos rodeemos. ¿Recuerda usted una de esas amistades que por excelencia se mencionan en la Biblia, de dos personas que hayan tenido una amistad de esas bien estrechas, bien bonitas? ¿A quién viene o a qué par de amigos viene a su mente? Bueno, por ahí alcanzo a escuchar, ¿no? David y Jonatán. Vamos a hablar de ellos un poco. No son los únicos, pero vamos a la Biblia, hermanos, y a resaltar un poquito qué tenía de particular esta amistad. El primer libro de Samuel, el capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer los primeros 4 versículos de este libro, este capítulo. Capítulo 18, 1 a 4 dice, en cuanto a David, terminó de conversar con Saúl, surgió, ¿qué? Una gran amistad entre Jonatán y David. Y Jonatán empezó a quererlo como a sí mismo. Desde aquel día, Saúl hizo que David se quedara con él y no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán quería a David como a sí mismo. Así que él y David hicieron un pacto. Además, Jonatán se quitó la túnica sin mangas que llevaba puesta y se la dio a David. Y también le dio su ropa de combate, su espada, su arco y su cinturón. ¿Por qué estos detalles? Porque estos eran situaciones que no eran comunes para la época. La Biblia y el relato bíblico menciona que ellos podían llevarse bastantes años, quizá alrededor de unos 30 años, ¿cierto? Quiere decir que cuando David y Jonatán se conocen, cuando Jonatán le regala arco, vestidura, quiere decir que Jonatán era un hombre de guerra, estaba en la batalla, tenía que ser adulto. Cuando conoce a David, por supuesto, pues era un niño. ¿Por qué esa relación de un hombre de guerra que está pensando quizá en batalla se conoce o estrecha esa amistad tan especial con un jovencito? ¿No era más fácil David estar buscando a los niños de su época y estar jugando quizá? ¿O Jonatán con sus contemporáneos de guerra? Resulta que había algo en común en ellos y era el amor que le tenían a Jehová. Buscaban el respeto para Jehová. Y eso implica sacrificios, porque cuando nosotros analizamos el relato, hay que dejar a veces nuestras preferencias personales a un lado para buscar la amistad de alguien que quizá tal vez no
tengamos los mismos gustos, pudiera ser por generación, por la forma en que se nos han criado, por los antecedentes familiares. Pero no fue el caso de ellos. Eso no nubló la amistad y que ellos buscaran valorar una amistad significativa de alguien que adorara a Jehová. ¿Cuál es la lección? Efectivamente, no necesariamente para tener una buena amistad tiene que ser de nuestra misma edad, quizá de nuestra misma congregación, pero sí que ame mucho a Jehová. ¿Y por qué hacemos mención de este bonito ejemplo bíblico? Porque es muy común que a veces, como siervos de Jehová en la actualidad, busquemos personas con las cuales asociarnos, compartir, tener buenos amigos, disfrutar, reír. Pero hay algo que a veces puede jugar en nuestra contra, y es el deseo natural y normal de ser aceptados por los demás. A nadie le gusta que lo rechacen, ¿verdad? Que lo alejen, que se rían de él, que el grupo lo observe y se burle. No, nos gusta que nos acojan. Ser parte del grupo, podría uno decirlo así. Pero la cuestión es que cuando eso nos domina tanto y se vuelve algo obsesivo, implica que hagamos cambios, porque eso se nos exige, ¿no? En este sistema en el que vivimos. Y lastimosamente pudieran ser cambios negativos que afecten nuestra espiritualidad y nuestra amistad con Jehová. Y vamos a hablar de una experiencia que lo ejemplifica muy bien. Esta experiencia es de los años 80, no sabemos si el hermano que la narra aún viva, pero nos deja al final una lección muy valiosa porque él sintió eso, él quería ser aceptado por sus compañeros, sus amigos de escuela, y eso le cobraba, obviamente, un esfuerzo y un sacrificio. ¿Qué pasó con él? Esta es una experiencia en los Estados Unidos. Él se cría en una familia de testigos de Jehová, tal vez esos niños que uno ve crecer en la congregación, que uno los admira, crecen, que toda la congregación los quiere, ¿no? Los ve uno juiciosos y eso contenta a la congregación porque son muy juiciosos. Y la familia espiritual, todos muy bien. Pero sorprendió mucho cuando este jovencito empezó a tener una vida contraria a lo que sus padres le habían enseñado. Por supuesto, impactó mucho porque se notó. Y es que además fue evidente. Menciona la experiencia que él empezó a fumar tabaco, marihuana, y eso, pues imagínate, eso es como una bomba, ¿no? En una familia, cuando esto pasa. Resulta que él finalmente es expulsado de la congregación. Ya no es testigo de Jehová, ya una vida contraria. Pero resulta que él dice, bueno, yo le comuniqué a mis compañeros de estudio que ya no era testigo, parece que eso les alegró mucho, como haber tenido unas cadenas y haberlas soltado, se alegraron mucho, y él se aleja de su familia porque, claro, dice, cerca les voy a causar daño. Pero cuando uno se aleja, pues ustedes saben lo que eso implica, ¿no? Y lo que empieza a suceder. Dice, él encontró un trabajo en un apartamento de un barrio bajo, entonces habían borrachos, prostitución. Imagínese estar lejos de Jehová e ir a un lugar de esos. ¿Cómo se vuelve la vida y tu entorno? Pues este hermano se sumió realmente en la maldad. Dice que le enseñaron muchas cosas malas que por supuesto él no conocía por la crianza que tenía, pero se sumió en esa vida. Dice que él, después de mucho tiempo, él quiso cambiar. Claro, no olvidamos que lo que se nos enseña acá se graba casi de manera indeleble en nuestra mente y corazón. Entonces él habló con los ancianos, expresó su deseo de volver a la congregación, hizo cambios, se esforzó. No era fácil porque tenía, claro, unos antecedentes fuertes, pero volvió a ser testigo de Jehová. Dice que él se casa con una joven de una congregación vecina, su hogar iba mejorando, pero dice aún no valoraba la amistad con Jehová. Y es que es complicado, hermanos, porque cuando uno aún no ve a Jehová como un ser real, como un amigo, difícilmente uno puede mantener su postura. Dice, le costaba ver a Jehová real, que existe. Por supuesto, su hogar se acabó y volvió a ser expulsado de nuevo por inmoralidad. Entonces, uno a veces piensa, ¿qué pasará ahora con él? Dice, vuelve y se aleja. No quiere afectar a su familia y eso causa mucho dolor, obviamente, por la ilusión para muchos de sus familiares. Ahora vuelve a trasladarse, pero se vuelve a sumir aún más en la maldad.
volvió a esos lugares. Parece que él empezó a ser un jefe, ¿no? De esas bandas, de aquellos lugares, empezó a vender drogas, lo abordaban. Él formaba ya casi que parte de ese selecto grupo de personas que podían tener acceso a las mejores drogas y había adquirido poder, ¿no? En ese gremio. Ahora, en una situación una vez, dice que él percibió como si un demonio incluso intentara entrar dentro de él. O sea, empezó a tener ataques espiritistas. Imagínense la vida que tenía. Y ahora sumarle esta situación. Y por más que intentó gritar, él no podía. Hasta que logró decir, ¿qué cree que dijo? Ayúdame, Jehová. Menciona la experiencia que el demonio se fue inmediatamente. ¿Cómo se siente ahora él? Dice, yo estoy teniendo una vida contraria a las normas de Jehová. Digo su nombre y Jehová responde. ¿Cómo se siente él? Eso le removió todo por dentro y empieza ese proceso de nuevo a casa. Ahora mucho más lejos, un camino empedrado, ¿no? Largo de regreso a casa porque tenía una vida difícil. Pero dice que una vez, hablando con sus compañeros de escuela, supuestos amigos, ustedes saben que él de niño había aprendido, ¿no? Fue el niño de congregación que sabía las normas de Jehová. Y en esas conversaciones con las personas del cambio del mundo, de gobiernos y de esto, y que él empezó sin darse cuenta a predicar. Se burlaron de él porque cómo habla de Dios y esa vida que lleva, pues él volvió otra vez a moverse en su interior. Dice que empezó ese largo camino de regreso a casa porque ya obviamente los años han pasado, ¿no? Ahora dice que él volvió a ser parte de la organización. Pasaron años y desde que él cambió tomó también un año aproximadamente desde que él limpió su vida por completo de todos los vicios y lo que tenía. Ahora dice él, finalmente al cabo de un año cambió toda su vida y fue tiempo después cuando recibo una llamada telefónica del médico para notificarme que tengo SIDA. Dice que a su mente vino un dardo que se llama Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembra, eso se recoge. Él lo entendió lastimosamente con dolor y Jehová nos quiere evitar eso. Deja un mensaje que quisiera leer tal vez de manera textual. Dice, sé que hay jóvenes que se encuentran en la misma situación en la que yo estuve, que desean ser aceptados por compañeros que no aman a Jehová. No se engañen creyendo que si pasan por alto el consejo de Dios a ustedes no les pasará exactamente lo mismo que me pasó a mí cuando me metí en el mundo. Estoy muy agradecido de volver a encontrarme en el pueblo de Jehová. Aunque muriese antes de que él se vindique en Armagedón, tengo la esperanza de la resurrección y créanme que vivir sin el amor y el favor de Jehová es mucho peor que tener el SIDA. Qué difícil experiencia, ¿no? Dolorosa. ¿Ustedes recuerdan por qué el hermano vivió todo esto? Él quería ser aceptado. Algo tan noble, tan inocente, que realmente es algo muy normal en cualquier persona. Pero qué tan dispuestos estamos a negociar la amistad con Jehová para ser aceptados. Pues el hermano lo vivió y queremos extraer muchas lecciones valiosas de esta experiencia. Y sobre todo porque Jehová nos hizo con la necesidad de tener amigos. Jehová no necesita de amigos y aún así los hizo. Dice la Biblia en Daniel, en una visión, ustedes saben que Daniel tuvo la oportunidad de ver el trono de Jehová, y él menciona que allí él vio 1,000 millares y 10,000 veces 10,000 que seguían ministrándole, sirviéndole a Jehová. ¿Valorará Jehová las amistades? Si hizo criaturas en el cielo, nos hizo a nosotros, claro que lo valora. Hizo a su hijo. La cuestión es que son tan importantes que él reconoce y nos sugiere que no nos aislemos, dice Proverbios 18:1. Es muy peligroso, pero es tan peligroso aislarnos como estar rodeados de personas que no nos convienen. Pues ahí está la experiencia. En extremos, eso puede ser muy nocivo para nosotros. Y vamos a hablar de otra experiencia de tiempos bíblicos, un poco más reciente, ya no la de David y Jonatán, pero otra que por excelencia se menciona en la Biblia es la de Timoteo y el apóstol Pablo. Muy amigos,
se escribieron cartas, vivieron muchas cosas juntos, pero esto que vamos a leer nos enseña mucho sobre cómo buscar los amigos cuando estamos en la organización, en la congregación. Porque uno entiende que quien no tiene las normas de Jehová afuera, aunque tienen sus normas, no son las mismas nuestras, pero ¿qué hay acá adentro? Pues el apóstol Pablo le dio consejo a él también dentro de nuestra congregación, porque por supuesto todos aquí necesitamos esa amistad. Vamos a hablar de esos consejos. Vamos a hablar sobre el marco de circunstancias en los que se escribe esta carta. Vamos a leer la segunda carta a Timoteo, pero ¿qué pasa en este momento cuando se escribe esa carta? El apóstol Pablo está preso en Roma, próximamente ya va a ser sentenciado, o sea, él ya va a morir. Timoteo se encuentra en Éfeso. Y ustedes saben que la ciudad de Éfeso era una ciudad próspera, infestada de inmoralidad, de espiritismo. Fue esa ciudad donde quemaron una cantidad de libros de espiritismo, recuerdan algunos quizá el relato bíblico. Y Timoteo está allá. Ahora Pablo le va a dar un consejo porque él tiene que cuidarse, ¿no? De lo que vive allá. Y sobre todo, cómo manejar las amistades en la congregación en la que está. Él ya no es joven, es un anciano maduro, ya es adulto, Timoteo, ya no es un niño, pero aún así recibe consejos de Pablo. ¿Qué le escribe? Vamos a la Biblia, ya después de entender un poco el marco de circunstancias. En 2 Timoteo, el capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 20 a 22. Ahora bien, en una casa grande no solo hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Algunos son para un uso honroso y otros para un uso deshonroso. Así que el que se mantiene alejado de estos utensilios será un instrumento para un uso honroso, un instrumento santificado, útil para su dueño y preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Por eso huye de los deseos de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón puro. Bueno, ahí Pablo uno dice, tal vez uno analiza, pero yo no veo mucho que se hable de amigos ni consejo de amistades. Habla de una casa, habla de unos utensilios, de material. Bueno, ahí está. Él está diciendo que esa casa es la congregación en la que está. Y esos utensilios, ¿quiénes seremos? Cada uno de nosotros. Pero dijo él que todos los utensilios eran útiles para su dueño, del mismo material. ¿Cierto que no? Dice, habían unos de madera, unos de barro, habían unos para un propósito honroso, pero hasta para propósitos deshonrosos. Por eso al final le dice, huye de los deseos que acompañan a la juventud. ¿Qué nos enseña? Que en la congregación también debemos aprender a escoger las amistades. La fortaleza espiritual es lo que tenemos que observar en nuestros hermanos que desean ser nuestros amigos o que buscamos como amigos. Y también vale la pena recalcarlo. ¿Soy yo una buena amistad o me ven como una buena amistad a otros? Tal vez uno busca mucho en los que va a escoger, ¿cierto? Pero yo soy un buen candidato para ser amigo. Sería bueno pensar en estos principios. Lógicamente, nosotros tenemos que pensar en seguir cuidando nuestra amistad con Jehová mientras vivamos en este sistema. Y es cierto, la mayoría de nuestro tiempo tenemos que vivirlo en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, rodeados de personas que no adoran a Jehová. Y es ahí donde tenemos que ponernos nuestra armadura para ir luchando. Recibimos tal vez situaciones que nos incomodan, tentaciones, presión. Pues veamos un consejo de cómo deberíamos nosotros manejar el tipo de amistad o asociación cuando estamos en ese momento, ¿no? En nuestras labores seglares. Vamos de nuevo a más consejo del apóstol Pablo ahora en la carta, la primera a los Corintios, por favor. En esta oportunidad, el capítulo 5. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 hasta el 11. Dice allí, les escribí
en una carta que dejaran de relacionarse con personas que son sexualmente inmorales. Con eso no quise decir que se separaran completamente de la gente de este mundo que es sexualmente inmoral, de los codiciosos, de los extorsionadores o de los idólatras. Si así fuera, ustedes tendrían que salirse del mundo. Pero ahora les escribo que dejen de relacionarse con cualquiera que, pese a ser llamado hermano, sea sexualmente inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho o extorsionador. Ni siquiera coman con esa persona. Es claro, ¿cierto? Que a veces las relaciones tenemos que afrontar a veces situaciones incómodas. Y el apóstol decía allí, pues no podemos salirnos del mundo, eso sería difícil, pero nos enseña mucho en cuanto a la postura. Y si debemos vigilar ese tipo de amistades, imagínense lo serio y lo impactante que puede ser para nuestra espiritualidad. Y también nos anima, de hecho lo enfatiza al final, si en la congregación germinaran ese tipo de conductas, tampoco estaría bien. Por eso dice alejar o retirar a esa persona de entre nosotros. Hoy, hermanos, somos claramente bombardeados por un sinnúmero de entretenimiento, porque no solo las amistades podemos relacionarlas con personas, aunque normalmente se hace, pero lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos. En un mundo de tanta tecnología, ahora todo está en podcast, todos son series bombardeados por otros tipos de información, ¿verdad? Internet nos sepulta en tanta información y en gran medida uno puede adoptar la postura de eso, de lo que ve y escucha. Hay personas que han visto series, novelas, o las leen o las escuchan y a veces pudieran empezar a adoptar esa manera de hablar, de pensar y algunos tristemente hasta de practicar. Y por supuesto eso trae consecuencias. ¿Qué es lo que queremos, hermanos, independientemente de si es una persona, un libro, es internet, es un hermano? ¿Qué es lo que realmente debemos vigilar nosotros en este tiempo en el que vivimos? Vamos a Proverbios, que sea la misma Biblia la que nos lo responda, en el capítulo 4, el versículo 23. Proverbios 4, 23. Más que cualquier otra cosa, protege tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Y es allí donde queremos prestar atención en el corazón. ¿Qué entra en el corazón? Habrán cosas que los ancianos no sepan, que vemos, que escuchamos. Sería difícil, ¿no? Tener a quizá alguien que observe lo que hacemos o cómo nos comportamos. La exhortación es, hijo, presta atención a lo que entra en tu corazón. Y eso nos va a cuidar mucho más. De eso dependerá el motor de nuestros actos. De hecho, es de ahí de donde salen nuestras acciones. Lo que practicamos finalmente ha tenido o ha germinado en nuestro corazón. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? La lista sería interminable. Por eso la Biblia no enumera cada cosa a detalle, pero da principios abarcadores. Un ejemplo está aquí en aquí mismo en Primera a los Corintios, volvamos allí a esta carta, pero el capítulo 6, Primera a los Corintios, capítulo 6, otro principio muy guiador en este aspecto de los amigos. Primera a los Corintios 6:12 nos dice, todo me está permitido, pero no todo es beneficioso. Todo me está permitido, repite el apóstol, pero no me dejaré controlar por nada. Todo se puede, claro, todo se puede, pero no todo beneficia, no todo conviene. Eso es lo que debemos aprender a determinar, si lo que vamos a hacer nos beneficia o nos conviene. Ejemplos bíblicos son innumerables, hermanos, de amigos, de amistades. Hoy vimos de David y Jonatán, del apóstol Pablo y Timoteo. Tenemos en nuestra biblioteca en línea una ola de información que tal vez la vida no nos dé para consultarla, pero herramientas tenemos para buscar orientación, guía, para poder elegir con sabiduría. Las amistades no deberían ser algo que se den por casualidad o que sencillamente sea el tiempo lo que defina si alguien es o no mi amigo. Deberíamos tomar control de esa elección. ¿Cómo?
La Biblia, su palabra, su organización visible, su espíritu rogándole a Jehová en oración nos va a ayudar bastante. Si así lo hacemos, hermanos, con la vida eterna en mira, sigamos siendo sabios al elegir las amistades.